Amén, amados hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga grande y poderosamente. Abramos nuestra Biblia, amados hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior. Estuvimos observando del versículo 26 al 39 cómo Jesús sanaba a este hombre endemoniado. Y bueno, observando un poco en Lucas 8, Jesucristo subió a la barca y le dijo a sus discípulos que cruzasen hacia el otro lado del mar de Galilea. Leo el versículo 26, dice: luego llegaron a la región de los Gadarenos, al otro lado del lago de Galilea, mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro, pero mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas y en las afueras de la ciudad. Sabemos que este hombre atormentado, este hombre que estaba realmente con problemas, Jesús inmediatamente es reconocido por él. O sea, vemos aquí igualmente que hago un pequeño paralelo, como cuando Jesús entraba en la sinagoga, inmediatamente ese hombre que estaba endemoniado también le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Y él lo manda a callar. En este caso igualmente Jesús es reconocido por él, el enemigo reconoce a Jesús. El enemigo en este pasaje dice que en el versículo 28 le dice: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Esa es una de las cosas que estuvimos conversando, de que Jesús ha cruzado todo este lago para sanar a este hombre, y este hombre ha sido un portavoz en su casa para predicar este evangelio. Sabemos que en esta región nadie creyó en él, sino que le dieron prioridad a esa, eh, a esa, ¿cómo se llama? Esos cerdos, ese hato de cerdos que estaban allí. Le dieron prioridad a ellos, vieron cómo se despeñó el hato de cerdos, y ellos le dieron prioridad seguramente a todas esas pérdidas que vieron en ese hato, y tuvieron realmente temor y tuvieron realmente angustiados por esa situación, y le dijeron y le rogaron a Jesús que se fuera de esa ciudad. Lo que más me interesó en ese pasaje es que también comentábamos que Jesús, inmediatamente que le piden que se vaya, Jesús lo que hace es subirse en una barca y se va, hermano. Y ese es un pasaje que hay que tener temor y reverencia, ya que nuestra relación con Cristo puede ser muy similar, que si yo decido en algún momento decirle al Señor que se vaya de mi vida por mis acciones, por lo que estoy haciendo, porque realmente no deseo estar con Él, Jesús se puede subir a esa barca. Dice el versículo, vamos a leer el 37: y todos los habitantes de la región de los Gadarenos le suplicaron a Jesús que se fuera y que los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiese acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y dile todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Bueno, amados, continuamos con mi hermano Agustín, versículo 40, y seguramente habrá más comentarios y que añadir aquí. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Ciertamente, la semana pasada estuvimos viendo esta historia del endemoniado Gadareno. Y lo que llama la atención es eso, que Jesús, cuando quiso cruzar el mar de Galilea para ir a la otra orilla, a esa ciudad de Gadara, la intención de Jesús siempre es la de echar fuera a esos demonios que estaban atormentando a este hombre, porque no era solamente un demonio, sino que dice que era una legión, como ellos mismos se dan a identificar con Jesús. Somos legión porque somos muchos. Cuando leemos el libro de Evangelio de Marcos, esta historia en el Evangelio de Marcos, Marcos nos dice que los cerdos eran 2000 cerdos más o menos lo que había en la región, y
dice que los demonios entraron en los cerdos y se precipitaron al mar, se fueron al mar. El caso es que a pesar de que esta gente vio la señal, porque aunque muchos no lo vieron, pero los que vieron, según lo que cuenta aquí en la historia, en el versículo 36 dice que ellos contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, ellos contaron la historia, habían testigos de lo que había sucedido. Y con todo eso dice que ellos tuvieron mucho miedo, tuvieron miedo. Lo que deducimos de ese miedo es que el miedo es que estaban perdiendo sus bienes, porque el verdadero miedo era ese endemoniado que tenía en esa región, donde trataban de atarlo con cadenas y él siempre las rompía. O sea, tenía una fuerza descomunal que rompía cualquier cadena. No era posible que lo tuvieran atado. Entonces, una persona está peligrosa. Pero Jesús viene y resuelve la situación, porque cuando ellos llegan a ver a Jesús o a la región donde estaba el endemoniado, lo ven sano en su juicio, vestido y hablando con Jesús. O sea, ellos deben haberse contentado más bien de tener ese hombre ya en esa condición. Pero la reacción de ellos fue contraria a todo eso, porque en vez de darle la bienvenida a Jesús a esa región, por una región gentil, y Jesús no había venido a los gentiles, él había venido a la nación de Israel. O sea, la misión de él fue con Israel, porque él venía la misión de morir por nosotros, y él tenía que predicarles las buenas nuevas del reino, era a Israel. Pero con todo eso fue esa región gentil a sanar a este hombre y dar testimonio de quién era él, porque el hecho de que él haya hecho esto, haya curado a esta persona, que era evidente que todo el mundo lo conocía, todo el mundo conocía a este hombre por lo que era y por lo que hacía, era evidente que estaba enfermo, que tenía esos demonios dentro. Y al verlo curado, en vez de darle la bienvenida a Jesús y recibirlo como hizo la samaritana cuando Jesús le habló sobre los maridos que ella tenía y todo lo que ella había hecho, no, estos le rogaron que se fuera de su ciudad, de la región. Y Jesús no los juzgó, no dijo nada, simplemente se despidió y se fue. Se montó en la barca y se devolvió otra vez a la región del otro lado del mar, donde había venido, que pudo haber sido Capernaum, que es donde él había embarcado hacia Gadara, que era la región donde estaba el endemoniado. Entonces ellos despiden a Jesús, pierden la oportunidad de poder escuchar de Jesús, pierden la oportunidad de que Jesús haya hecho otras señales, otros milagros allá en esa región, simplemente porque le dieron preferencia o prefirieron antes que a Jesús los bienes materiales. Y esto es lamentable lo que ellos hicieron. O sea, es lamentable que lo hayan hecho de esa manera. El único que realmente apreció lo que Jesús había hecho fue el mismo endemoniado, el hombre que había sido curado, que había sido salvado por Jesús, porque se quería ir con Jesús. Pero Jesús simplemente le dice, no, ve y dile lo que Dios ha hecho por ti. Dile a las personas de tu región, de tu pueblo, lo que Dios ha hecho por ti. Que es lo que dice el versículo 39. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad. O sea, no solamente se fue a su casa, sino que fue a toda la ciudad hablando y publicando lo que Dios había hecho con él. Y eso es realmente lo que debemos hacer todos. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Lo que Dios ha hecho por nosotros. La predicación tiene que comenzar desde ahí. Como Pablo siempre empezaba las predicaciones cuando él se defendía entre los magistrados, entre los jueces, entre los reyes, cuando iba a ser llevado a Roma. Él siempre contaba la historia de lo que él era y lo que Dios hizo por él, lo que Jesús hizo por él. Y eso, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia de lo que éramos y lo que Dios hizo por nosotros y lo que somos ahora. Entonces es un testimonio que debemos siempre tenerlo presente cuando vamos a hablar a las personas sobre Jesús, sobre Dios, para que las personas sepan que realmente Dios cambia vidas. Solamente Dios puede cambiar vidas, más nadie lo puede hacer. Dios nos cambia, Dios hace nuevas criaturas, hace nuevas personas. Dios de lo imperfecto hace perfección. Dios es el único que puede hacer esas cosas y Dios lo ha hecho con nosotros. ¿Algún comentario sobre este texto que ya vimos la semana pasada? Si no, pues vamos a pasar a la otra historia que tenemos acá en el versículo 40, el versículo 56, donde vemos a un principal que se llama Jairo y a una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O pasamos? Ok.
Yo leo. Vamos a leer entonces. ¿Quién puede leer versículo 40 al versículo 56? Yo leo. César, por favor, déjame la bulla. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Ok, vamos a empezar con comentarios. ¿Qué es lo primero que notamos en esta lectura? O las cosas importantes que notamos en esta historia de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. ¿Qué notamos? Pueden hablar con confianza, sin miedo. Una cosa de la que uno más, o sea, que más impresiona es cuando la niña toca el manto de nuestro Señor Jesucristo, la mujer. Y uno se imagina que claramente es como estar en un tumulto de personas y él, sin ver la persona, la puede identificar. Eso es como, o sea, lo que por lo menos a mí más me llama la atención de esta historia. O sea, es súper impresionante eso, o sea, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo ya identificar dentro de muchas personas a una persona en especial. Y eso es lo que a mí más me llama la atención. Y bueno, y el resto de la historia. Pero eso es como... Lo primerito que veo es el que fue un principal de la sinagoga, el que fue a buscar a Jesús, sabiendo que los principales de la sinagoga eran los que le hacían la guerra. Sin embargo, aquí
ante su hija moribunda, él apela a Jesucristo, a Jesús. En este momento era Jesús. Apela a Jesús. Eso me llama la atención porque ellos eran los primeros que atacaban a Jesús, los principales de la sinagoga. Amén. Así es, hermano. Gracias. ¿Quién más tiene algún comentario? Algo que noten en esta historia. Hermana Nelly. Ya. Buenas tardes con todos los hermanitos que nos saludan. Yo me impacta es que cómo estaría sintiéndose este principal de la sinagoga para postrarse, dice, se postró ante los pies de Jesús para rogarle que vaya a curar a su hija. Y también, no sé, me causa un asombro la edad de la niña y el tiempo de la señora del flujo de sangre van de la mano, 12 años. que se viste de 12 años. Es mi comentario. Es también importante. Esa parte importante, los 12 años de la niña y los 12 años que tenía la mujer del flujo de sangre. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? No, Agustín, bueno, el contraste que veo aquí de que los habitantes de los gadarenos, expulsaron a Jesús y que se fuera, y a cambio en el otro lado del lago, como dice el 40, las multitudes recibieron a Jesús y lo estaban esperando. Exactamente, eso es lo primero que notamos en esta lectura, el primer versículo, el versículo 40. O sea, vemos cómo termina la historia de Jesús en Gadara, que es la región de los Gadarenos, que la gente le dijo que se fuera, pero cuando Jesús regresa a su región, imagino que era Capernaum, la multitud lo estaba esperando. O sea, fíjese que la gente cuando volvió Jesús, la recibió la multitud con gozo. La gente estaba gozosa de que Jesús haya regresado otra vez a ellos. Porque todos le esperaban. Fíjese, ¿cuántos le esperaban? Todos le esperaban. Ahora, ¿por qué esperaban a Jesús? Porque esa multitud, aunque esta multitud eran judíos. La del otro lado, los gadarenos eran judíos. Pero esta multitud lo esperaba, no porque eran judíos. Porque muchos de los judíos, como decía la hermana, como los principales de la sinagoga, los fariseos, rechazaban a Jesús. Muchos de ellos rechazaban a Jesús. Entonces, no era por ser judíos, era porque veían en Jesús lo que él era, lo que él hacía, los milagros, las señales, los prodigios que Jesús hacía, lo podían ver en él. Y por eso lo esperaban con gozo, porque sabían que él es que los podía resolver la situación, podía resolver el problema, que fue lo que pasó con la mujer con el flujo de sangre. Ella sabía que Jesús la podía curar. Todo el dinero que ella tenía lo había gastado en médicos y no consiguió la cura. Pero ella sabía, ella tenía la certeza, tenía la fe, la convicción y la certeza de que Jesús la podía sanar sin ni siquiera mirarle en la cara a ella, sin ni siquiera tocarla a ella, sino que ella en su corazón, ella sabía que con el simple hecho de poder tocar, aunque sea la punta de su manto, de su ropa, era suficiente para que ella se sanara. Era suficiente. Entonces, aparte de cómo recibió esta multitud a Jesús, vemos también la actitud, como decía la hermana, de Jairo, que era un principal. ¿Y qué era un principal en una sinagoga? Sabemos que en todas las regiones de lo que era la parte donde estaban todos los judíos, en todas las ciudades casi todas habían sinagogas, o prácticamente en todas había sinagogas, que era donde se reunían los israelitas, los judíos, para leer los sábados, para leer las escrituras, ofrendaban, compartían y hasta hacían negocios. Era la razón o el motivo por el que se reunían en la sinagoga. Y el principal era el que dirigía la sinagoga. Los principales eran los que dirigían, eran los que enseñaban, los que velaban y cuidaban de que las cosas se hicieran bien, de que la ley se cumpliera, de que todas las cosas se hicieran correctamente y en orden. Eso es lo que hacían los principales. Y un principal era conocido por toda la región, por lo menos donde estaba la sinagoga, el principal era conocido.
Vemos la historia del otro principal allá en Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan un principal que fue a visitar a Jesús? Nicodemo. ¿A qué hora fue Nicodemo a visitar a Jesús? En la noche. ¿Por qué Nicodemo va en la noche a visitar a Jesús? Para que nadie lo viera. Porque no quería que lo vieran con Jesús. No quería que lo vieran con Jesús. Fíjese cuando nos vamos a Juan capítulo 9. 9, un momentico para ver qué sucedía con los que eran, o los que aceptaban a Jesús como el Mesías, o estaban con él. Fíjese el versículo 9, el capítulo 9, cuando Jesús cuando Jesús cura a un ciego, en el versículo 24, 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, no, perdón, no, ese no es el 24. Al 22. Esto dijeron sus padres porque temían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fíjese lo que habían hecho ya los fariseos, los judíos. O sea, ellos ya se habían puesto de acuerdo que el que reconociera a Jesús como el Mesías, ¿qué le iba a pasar? Era expulsado de la sinagoga. Fíjense en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 42 y 43. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hacían los que eran los judíos, que eran líderes en las sinagogas, como el principal, que era el máximo líder de la sinagoga? Ellos no podían confesar. O sea, el hecho de que confesara que Jesús era el Mesías ya era suficiente motivo para ser expulsado de la sinagoga. Ahora, este hombre que se llamaba Jairo, que era un principal de la sinagoga, él no solamente reconoce a Jesús, sino que se postra ante Jesús. Y no solamente se postra ante Jesús, sino que se postra ante Jesús en frente de una multitud. Imagínense lo que hizo ese hombre. O sea, se postra ante Jesús en medio de una multitud que le estaban viendo y conocían a ese principal y sabían quién era. Imagínense lo que llevó ese hombre principal a hacer. ¿Por causa de qué? Por causa del amor que tenía por su hija que se estaba muriendo. O sea, lo que hace un padre por una hija. O sea, a él ya no le importaba más nada. Él no le importaba que lo expulsaran de la sinagoga, o sea, las consecuencias para él ya no eran importantes. Lo importante para él es que él sabía y reconocía que Jesús tenía poder, que Jesús podía curar a su hija. Y él sabía eso, y por tanto no le importó las consecuencias de lo que él iba a hacer, con tal de que Jesús fuera a su casa y sanara a su hija. Porque dice aquí que era la hija única, era su única hija, que dice que tenía 12 años, o tenía aproximadamente 12 años. Lucas nunca pone las fechas exactas, sino que él dice cómo, siempre habla de un cómo, 12 años, igual que la mujer del flujo de sangre, como 12 años. Y vemos en las dos partes que hay coincidencia que sean 12 años, que tenía la niña y tenía la mujer del flujo de sangre. El caso es que el hombre se postra sin importarle las consecuencias de lo que le podía suceder por el hecho de hacer eso. O sea, no solamente llamó aparte a Jesús, él no le dijo, mira, necesito hablar contigo, sino que fue delante de Jesús, se postró delante de él y delante de la multitud para que todo el mundo viera. Y Jesús, al ver la fe de ese hombre, no le dijo, ustedes me rechazaron cuando yo fui a la sinagoga, cuando curé el hombre la mano seca. O sea, él nunca los juzgó por lo que ellos hacían contra el mismo Jesús. Él dice aquí que Jesús fue con él a la casa. Fue con él. Y no solamente Jesús fue con él, sino que la multitud fue con ellos. Fíjense que estaban todos, la multitud que lo estaba esperando. A la orilla del mar, todos fueron con Jesús a la casa de Jairo a curar a su hija. Y dice que era tanta la multitud que lo apretaban. O sea, imagínate Jesús. Es como una emergencia en ese momento porque la hija estaba grave, estaba muriéndose. La idea es que Jesús llegara rápido a la casa de la niña o a la casa de Jairo para curarlo. Era una emergencia.
pero la multitud los aprisionaba. Imagínate caminar entre una multitud que te aprisiona, que no te dejan caminar, y eso es lo que estaba sucediendo. Y es cuando aparece la mujer del flujo de sangre. Esta mujer del flujo de sangre ya tenía 12 años más o menos con esa enfermedad, había gastado todo su dinero en médicos, nadie la pudo curar, pero ella sabía que Jesús lo podía hacer. Así como Jairo sabía que Jesús lo podía hacer. Jairo sabía que Jesús podía curar a su hija, y esta mujer sabía que Jesús podía curarla a ella también. Y no solamente, a diferencia de Jairo, la mujer del flujo de sangre, tenía aún más fe que el mismo Jairo, que es el principal, porque ella no habló con Jesús. Ella simplemente en su corazón, en su mente, ella pensó para sí, si tan solo tocara la punta de su manto, yo sé que seré salvo. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Qué tocó ella? El manto. No tocó a Jesús, tocó el manto. Pero Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? O sea, Jesús sintió que alguien la tocó, porque él dice, yo he sentido que ha salido poder de mí. ¿De qué manera fue curada esta mujer con el flujo de sangre? Dice, tu fe te ha salvado, dice Jesús. Versículo 48. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, fe en paz. La fe de ella la salvó, o sea, la curó. Pero salió poder de Jesús. Él mismo lo dice. Yo he sentido que ha salido poder de mí, como dice el versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, el poder de Dios o el poder de Jesús, de Dios, puede llegar a nosotros en cuanto a curar enfermedades. Cuando tenemos fe, realmente Dios tiene el poder de curarnos y de restablecer nuestra salud cuando tenemos fe, pero tenemos que acudir a Jesús. Tenemos que tener esa fe necesaria, así como tenía esta mujer del flujo de sangre. Era necesario que ella tuviera la fe y que acudiéramos a Él. Ella tuvo que acudir a Jesús, aunque no le habló, no le dijo nada, Jesús no la miró ni siquiera, pero ella sabía que con el hecho simple de tocar su manto, la punta de su manto, era suficiente para que ella se curara. Era una fe fuerte. ¿Qué pasa con la niña? Dígame, hermano. Agustín, quisiera compartir, y perdóname, pero esta es una mujer que está dentro del proyecto de que te enseña, del que he venido trabajando, y hay una dama que hizo este comentario de la mujer del flujo de sangre y me gustaría compartirlo. Ella dice así, cierro mis ojos y me imagino las condiciones de esa mujer débil, pálida, sin fuerza, con dolor en su corazón, triste, humillada, rechazada, sin esperanza, oculta en la sombra. Oyó hablar de Jesús, comparando esta historia con Marcos 5:25, que en ese versículo sí dice que ella oyó hablar de Jesús y que la fe viene por el oír, como bien dice Romanos 10:17. El maestro pasaría por su ciudad. Y cómo llegó hasta donde el Señor fue quizás muy difícil, ya que donde él estaba se agolpaba mucha multitud y con la poca fuerza que le quedaba, la pisotearían. Se arrodilló y logró tocar el borde del manto e hizo que poder saliera de él. Y dijo el Señor, hija, tu fe te ha salvado. Me enseña que nada ni nadie puede impedirme llegar hasta Cristo para lograr ser salva y libre de cualquier azote. Que no importa la condición en que me encuentre, aun cuando se agoten los recursos y aparezca la impotencia, es alzar mis ojos al autor y consumador de la fe, que es Cristo, como dice Hebreos 12:2. Y entender que en el lugar de seguridad, el lugar de sanidad, el lugar más alto es estar a los pies de Jesús. Los discípulos le dijeron, Señor, la multitud te aprieta, y dice, ¿quién me ha tocado? Me enseña que tengo que ir mucho más allá, que hay
algo más poderoso en el que yo puedo esperar y es mi Señor y que puedo recibir de Él grandes cosas. Así que, así como por haber creído en el Evangelio que es poder, se me dio como regalo el precioso Espíritu Santo. Acerquémonos, Él es el único que nos puede librar de cualquier azote. Este aporte me pareció muy hermoso y lo quería compartir. Amén. Muy bien, hermana. Gracias por compartirlo. Entonces, Jesús la manda a llamar y ¿de qué manera se presenta ya ante Jesús? Versículo 47. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Fíjese que vino temblando. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Fíjese, vino temblando, porque a lo mejor pensó que Jesús la iba a regañar, no sé, quién sabe lo que pensó que Jesús le podía decir por el hecho de haberlo tocado, pero los mismos apóstoles, el apóstol Pedro, los que estaban con él le dice, bueno, ¿cómo tú puedes preguntar quién te ha tocado si todo el mundo te viene apretando? O sea, todo el mundo te está tocando. Pero esta mujer tenía una fe distinta a todos los demás. Ella tenía un problema y el problema era grave, porque ella tenía 12 años en esa situación y como usted dice, esa situación te hace bajar la hemoglobina y te crea una debilidad, una anemia muy grande. Esa mujer debería estar bastante débil y ella sabía que ese problema solamente lo podía resolver Jesús, porque ya todo lo que tenía lo había gastado en médicos y ninguno pudo ayudarle. Pero ella tenía esa convicción y ese es el secreto, es ese, tener esa convicción, tener esa seguridad de que Jesús puede hacerlo, de que Jesús lo puede hacer, igual como tenía Jairo. Él tenía la convicción, él tenía la seguridad de que Jesús lo podía hacer. Por eso él sacrifica todo lo que era su reputación como principal de una sinagoga ante los mismos fariseos o los que estaban con él ahí en la sinagoga. Él sacrifica todo lo que era su reputación, lo que podían pensar de él, porque él sabía que Jesús podía hacer el milagro. Él sabía que Jesús podía curar a su hija. Ahora, él sabía que la podía curar. Ahora, después que moría, la cosa cambiaba. No, siempre hay un dicho entre los seres humanos que dice que todo tiene solución, menos la muerte. Pero con Jesús hasta la muerte tiene solución. Hasta la muerte tiene solución. Todo tiene solución. Con Jesús todo tiene solución hasta la muerte. Y la muerte tuvo solución en este momento con esta niña que había fallecido. Entonces, estaban hablando aún cuando vino, versículo 49, uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, tu hija ha muerto, ya no hay nada que hacer. Ahora, un principal era una persona muy respetada ante la sociedad judía. Y este hombre que vino a avisarle a Jairo, me imagino que tenía también un rango por lo menos parecido o igual que él, para el hecho de cómo lo trató. No molestes más al maestro. O sea, no era una manera como se dirigiría un miembro normal a un principal de la sinagoga. O sea, que él también lo reconocía como un maestro, aunque de repente no lo reconocían como Mesías, pero sabían que era el maestro. O sea, enseñaba cosas que ellos por primera vez aún no lo estaban escuchando o estaban entendiendo diferente lo que ellos habían interpretado, lo que era la ley de las profecías. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. No temas, cree solamente. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por eso? Le tenemos miedo al futuro, a lo que no podemos controlar, a las cosas que se nos escapa de nuestras manos. La muerte se nos escapa de nuestras manos. Eso es algo que no podemos controlar. Pero Jesús le dice, no temas, no tengas miedo. O sea, con Jesús no tenemos que tener miedo a lo porvenir, a las cosas que se nos pueden enfrentar en la vida. Jesús tiene solución para todo. Él siempre nos va a ayudar en cualquier cosa. ¿Qué es lo que Él exige o quiere de nosotros? Cree solamente. Cree. O sea, ten fe. Cree. Y Él le seguía diciendo a este hombre, a este Jairo, ya después que lo vio en la condición como lo vio,
arrodillado, postrándose ante una multitud con su investidura, a pesar de su investidura, postrándose, humillado. Él dice, cree, sigue creyendo, ya tú creíste. El hecho de que haya muerto, no tengas miedo, sigue creyendo y serás salva. Y ella va a ser salva. Y ese es el secreto, es creer. Y la fe es lo que hablamos el otro día. La fe es convicción, es estar seguro, es certeza y convicción, estar completamente seguro y convencido. Y eso a veces nos falta, o sea, cuando vemos situaciones donde no le vemos la salida, donde vemos situaciones difíciles que se nos hace complicado enfrentar, tenemos miedo, se nos presenta el miedo y el miedo hace que dejemos de creer. Por eso le dicen, no temas, no tengas miedo, cree solamente, sigue creyendo. Y si tú crees, serás salvo. O sea, la fe puede hacer. Jesús mismo le decía, si tú tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le podrías decir a ese sicómoro, un árbol, desarráigate, échate en el mar y os obedecería. O sea, la fe es poderosa cuando tenemos la fe verdadera, cuando la fe está puesta en Dios, cuando la fe está puesta en Jesús. Y es lo que él quería que este hombre siguiera teniendo, la fe. Porque en ese momento ya él había perdido. O sea, cuando dicen, tu hija murió, ya se pierde toda esperanza. Ya me imagino que él pierde toda la esperanza. Pero Jesús le dice, sigue creyendo. O sea, eso no es el fin. Sigue creyendo. Y eso es lo que tenemos que seguir creyendo, a pesar de que no vemos la salida, a pesar de que humanamente hay cosas que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. La muerte es algo que no podía solucionarse, pero Jesús sí lo puede hacer. Eso mismo sucedió en el capítulo 10 de Juan con Lázaro, ¿verdad? Con las hermanas, Marta y María. Cuando él llega a la casa de ellas, lo primero que le dicen ellas es, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ellos veían la muerte como el fin, ya se acabó todo, no hay nada que hacer. Pero si él estando enfermo, si Jesús hubiera estado ahí, él lo hubiera sanado. O sea, para el hombre hay cosas que son imposibles y hay cosas que son difíciles de aceptar o creer, como es la resurrección de un muerto. Y Jesús le demostró a estas mujeres, a pesar de que su hermano ya tenía 4 días de muerto, que ya olía mal, según lo que dice el texto, Jesús lo resucita. Esta muchacha, esta niña, había muerto recientemente y Jesús también la resucita. Y lloraban todos, fíjense, lloraban todos y hacían lamentación por ella, porque él dijo, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Fíjense, ellos sabían que había muerto. O sea, la gente que estaba ahí sabía cuando una persona estaba muerta o cuando estaba dormida. O sea, es fácil de identificar la muerte del sueño de estar dormido. O sea, es completamente distinto. Por eso se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. Ellos se burlaban de él. O sea, para ellos la muerte era el fin, ya no había nada que hacer, ya todo se había acabado. Ya la niña estaba muerta, ya no había nada que hacer. Pero Jesús le dice a él, cree, o sea, sigue creyendo. Cuando vemos que ya no hay salida, cuando vemos que ya creemos que es el fin, que ya no hay nada que hacer, a nosotros nos toca seguir creyendo, a pesar de que hay cosas que para nosotros son imposibles, para el ser humano es imposible, pero para Dios no. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Pero fíjese que Jesús no entra con todos a la habitación de la muchacha, sino que solamente se lleva a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, eran su círculo más íntimo aparentemente, y a la mamá y al papá de la niña. Y entrando a la casa, le dice unas palabras que aquí no, creo que es Marcos que lo dice, que es Talita Cumi, que era, según lo que estuve investigando y leyendo, eran las palabras que le decía la madre al niño o a la niña para despertarlo. Eran como unas palabras cariñosas para despertarlo cuando estaba durmiendo. Y Jesús utiliza unas palabras parecidas o las que utilizaban las madres judías en ese tiempo para despertar a sus hijos. Pero en este caso la está despertando no de un sueño, aunque él dijo que estaba dormida, pero no era un sueño de dormir, sino que él estaba despertándolo del sueño de la muerte.
Dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Su espíritu volvió. Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea que para que el cuerpo esté muerto, el espíritu tiene que abandonar el cuerpo. Y aquí se ve que el espíritu de la niña había abandonado el cuerpo, por tanto ella estaba muerta. Para que ella resucitara, así como pasó con Lázaro y como pasó con el hijo de la viuda, que ya vimos la historia, el espíritu tuvo que volver otra vez a habitar en el cuerpo, para que el cuerpo tuviera nuevamente vida. Y ella se levantó y él mandó que se le diese de comer, o sea, que la alimentara. A lo mejor por el tiempo que estaba enferma, a lo mejor su alimentación no había sido la mejor, la niña necesitaba alimentación. O sea, que no solamente la resucita de los muertos, la vuelve a la vida, sino que ella resucita sana y la manda que le den alimento, que la alimente. Y sus padres estaban atónitos, y no creo que solamente sus padres. Ahí hasta los discípulos tendrían que estar atónitos, aunque ellos ya habían visto la resurrección del hijo de la viuda. Pero eran cosas increíbles, increíbles, cosas que eran difíciles de creer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Ahora era necesario que decirle a la gente lo que había sucedido. No podían esconder a la niña siempre. Ya la gente que estaba en la casa, las personas que estaban en la casa, todos sabían que estaba muerta porque estaban haciendo esta lamentación. Estaban llorando por ella y estaban haciendo lamentación, estaban endechando. O sea, los judíos cantaban canciones de fúnebres en ese momento. O sea, el hecho de verla nuevamente viva era suficiente para darse cuenta de que Jesús tenía poder, que Jesús podía hacer esos milagros, que Jesús podía hacer la señal. Y por eso tanta multitud los seguía a ellos, lo seguía a él, ¿verdad? La multitud lo esperaba. Caso contrario a lo que pasó en la zona de los Gadarenos, ¿verdad? Que en vez de seguir a Jesús, estar con él, pedirle que estuviera con ellos, que les enseñara, que ellos lo rechazaron y prefirieron estar sin él. Y muchas personas le pasa igual. Sabemos que Jesús es Dios, sabemos que Jesús es el Mesías, que Jesús vino a salvarnos, pero ¿cuántos de nosotros realmente, bueno, nosotros sí, hemos aceptado a Él como Mesías, lo hemos recibido, hemos seguido sus enseñanzas, hemos participado de su muerte, sepultura y resurrección en el bautismo, y somos hijos de Dios, formamos parte del reino de Dios? Pero ¿cuántas personas prefieren rechazar a Jesús, verlo de lejos nada más, simplemente verlo de lejos, pero no comprometerse, no recibirlo, no estar gozosos porque Él esté entre ellos, entre nosotros? Tenemos que recibir a Jesús, tenemos que darle la bienvenida. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos, ¿quién era los suyos? Al mundo. Y los suyos, ¿quién eran los suyos? Los judíos. No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que lo reciben, como pasó con esta multitud que estaba a la orilla del mar, estaban recibiendo a Jesús y gozosos porque Jesús estaba volviendo otra vez a estar con ellos. Eso es lo que Jesús quiere, que lo recibamos. Pero no como hacen los evangélicos que hacen una confesión de fe para recibir al Señor. Eso no es la manera. Recibirlo quiere decir aceptarlo, estar con Él, vivir conforme a su voluntad, obedecer a sus mandamientos, bautizarse por sus pecados. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Que sigamos a Jesús, que nos comprometamos con Él, como el marido con la esposa. Es un compromiso que se adquiere con Dios. Ok, vamos a decir el número 12, que es casualidad que yo no creo que las cosas en la Biblia se hayan escrito por casualidad, pero la niña tenía 12 años, o según Lucas, perdón, dice que como de 12 años, versículo 42, como de 12 años, y la mujer del flujo de sangre tenía enferma 12 años. El 12 es un número muy simbólico en la Biblia. El 12 se nombra 187 veces en la Biblia. Solamente en Apocalipsis se nombra 22 veces el número 12. Y el número 2 significa orden y perfección absoluta. Es un gobierno perfecto. Por eso eran 12 apóstoles.
Es un gobierno perfecto, y ese gobierno perfecto eran las 12 tribus de Israel. Siempre el 12 fue un número utilizado porque significa eso, orden y perfección absoluta. Y el gobierno de Dios es un gobierno perfecto, absoluto, pero va a ser un gobierno eterno, pero no el gobierno que esperaba estos judíos en el mundo, sino que es un gobierno que va a ser espiritual, es un gobierno eterno, donde el rey es Dios, que es el rey por siempre, porque dice que cuando Jesucristo venga por segunda vez, ya en 1 Corintios capítulo 15, dice que va a entregar la iglesia al rey, ¿no? Al Padre, y él se va a sujetar también al Padre. O sea que el que va a gobernar sobre este reino, sobre nosotros, es Dios, y va a ser un reino perfecto, perfecto. Y allí vamos a habitar nosotros. ¿Quién no quiere estar ahí? ¿Quién no quiere estar en ese reino? ¿Quién no quiere estar junto a Dios? O sea, es una decisión fácil de tomar. O sea, ¿quién no quiere estar ahí? El que no quiere estar ahí es porque no se quiere a sí mismo. Es lamentable, porque la vida existe después de esta vida. No es una historia de niños. Es algo que existe realmente porque la Biblia lo menciona y Jesucristo lo menciona y mucha gente lo menciona aquí. Pero solo se va a enviar para el ministerio. Eso. Aquí. Ok. Ok, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo quería comentar algo, sabes que aquí cuando está hablando de que los apóstoles fueron, segunda de Pedro 1:16 dice, la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Y su grandeza fue eso, todos los milagros que hizo, resucitar muertos. Es decir, ellos son, por eso es que ellos estaban siempre presentes, fueron testigos fieles. Claro, y aquí vemos ahora en el capítulo 9, después que Jesús los entrena, les muestra todas las cosas, el poder que él tiene. Ya en el capítulo 9 de Lucas, él los envía ahora, los envía a ellos ahora a hacer el trabajo, a hacer la labor que tienen que hacer. Y les da poder para que ellos puedan sanar y echar fuera demonios. ¿Comentarios? La hermana Agustín, Dani, la hermana de Dani, por favor. Se sabe que yo tengo una hermana que es mayor que yo, entonces yo le hablo a ella, ¿verdad? De que uno tiene que, el único Dios verdadero es Dios, que Él es el único que tenemos que acudir, que el único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y yo le quiero hacer a ella entender eso, ¿verdad? Que nada más es Jesucristo y nuestro Señor, ¿verdad? Dios. Pero entonces ella es muy devota a la Virgen, ¿sí? Entonces ella me dice, ajá, pero ¿por qué cuando estuvo Jesús en la cruz y vio hacia abajo y estaba Juan, el apóstol Juan, y ahí le dijo, ahí a tu madre y mujer, ahí a tu hijo? Entonces yo le explico a ella, ¿no? Que lo que a mí me han explicado es que María iba a quedar desasistida, ¿verdad? Y la mujer de esa época, al quedar desasistida, pues no tenía quien la cuidara ni nada. Entonces, por eso Jesús le dice a Juan de que ahí queda su madre para que la ayude a cuidar, ¿verdad? Entonces, como los de la Iglesia Católica se agarran de eso, es para decir que María es la madre de todos nosotros y María que no sé qué. Y o sea, ella está como, tiene un arroz con mango de que, ajá, ok, Dios es el Dios verdadero, Dios es que no, pero también la Virgen María, porque Dios la utilizó y que no sé qué. Entonces yo le digo, no soy la, porque usted está ahí poniendo, es que usted se pone a leer la palabra y en toda la palabra, ahí lo único, que Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios amoroso, Dios, y tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, y en Dios ahí no nombran ni a la Virgen María, ni a Pedro, ni a Pablo, a nadie. La fe de nosotros tiene que ser en nada más Jesucristo y Dios, más nadie.
Pero hay gente que no entiende y yo le explico y se pone brava conmigo porque no le doy la razón, ¿verdad? Entonces, Mira, cuando es le hablan bravo. cuando le hablan de la Virgen, Ujú. usted le dice, mira, la Virgen es una hermana de la iglesia, es una santa de Dios, porque Claro. ella está Ujú. en la presencia de Dios, o sea, va a estar en la presencia de Dios también, porque es una santa de la iglesia. Claro, es un Pero instrumento de también. ahí a que ella sea intercesora o intermedia entre nosotros y Dios, no. Porque cuando Ujú. leemos Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ninguno otro hay salvación. En ningún otro hay Exacto. salvación. Ujú. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, el único nombre en el que se nos ha dado, en el cual podemos ser salvos, es Jesucristo. No hay otro Claro. nombre. O sea, Es amamos a más, la Virgen. Claro, ¿quién no va a amar a la Virgen? claro, yo le digo, Al mismo claro, día. Zoila, Aunque, yo a claro, ella la Virgen, reconozco porque fue claro, ese instrumento que Dios nos trajo para traer al mundo a su Hijo claro. Jesucristo. Y es una Es que yo santa a de la ella no le iglesia. exacto, yo le reconozco eso a ella, pero Como, pero no de que ella me va a interceder a mí ante Dios. No, Zoila, eso exactamente. la Biblia dice que es puro Jesús el único que va a interceder por mí ante Dios, más nadie. Es más, ella me llega y me dice que entonces, ¿por qué Dios ¿cómo es que, cómo es cuando La se transpuso. la llevó viva? Se la Pero llevó viva así como... es una doctrina católica que fue de los años 1900, no sé cuánto. Eso fue una Pues doctrina entonces yo le reciente. dije, pero ¿dónde dice eso en la palabra? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde lo Pero es que no hay dice? que discutir, pero es que no Demuéstrame. hay que discutir esas cosas. O sea, no hay que ponerse a discutir. Uno simplemente le predica el Ah, evangelio. Vamos a leer la Biblia, como dice el hermano claro. Roberto Miranda. Vamos a ver la Biblia, vamos a leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia, leer el No, y evangelio, es la que vida de ella, Jesús. ¿sabe qué es lo más triste? Que ella la lee. Ella la lee todas las noches, en la mañana, porque ella me ve a mí, que yo leo la Biblia en la mañana, al acostarme y todo eso. Pero ella la lee, pero ella está ahí, ¿no? Enclavada y yo le sigo explicando y vuelvo. Cuando hablamos de eso, entonces yo vuelvo y le explico y se me intenta poner brava y yo vuelvo, pero lea la palabra, usted me demuestra que ahí dice eso, entonces ahí sí, pero ahí en ninguna parte dice eso. Ese es mi comentario. Ese es mi comentario. Gracias. Otra cosa que leí en el comentario que iba a decir, de que la mujer del flujo de sangre y Jairo. hombre de Jairo, me pareció interesante esa parte donde fue tanto la fe de ellos, ¿verdad? Fue tan de haber oído y de haber visto todo lo que Jesús hacía, que ellos sabían de que la mujer, por ejemplo, nada más de tocar el manto de Jesús, esa fue su fe tan grande de que ella sabía que nada más tocar el manto iba a ser salva, y el Jairo sabía de que nada más Jesús pronunciar, hablar, también iba a ser sana la niña. Amén, así es. Gracias, hermana, por su testimonio y comentario. ¿Quién más? ¿Algún comentario? Sí, yo quiero decir algo. No me veo porque estoy con el bebé. Pensando en lo que usted decía, hermano, sobre cuando Jairo le pidió a Jesús que fuera a su casa, y haciendo el paralelo con el otro versículo de que sabían quién era Jesús, entendían quién era Jesús, pero no decían nada porque estaba prohibido, porque tenían miedo. Es lo mismo que pasa hoy en día con muchas personas que no quieren seguir a Jesús en la forma que deben hacerlo, porque significaría renunciar a muchas cosas que están viviendo ahora, o por miedo al que dirán, al reírse de ellos, a la burla, o muchas cosas que le están dando más poder que a Dios. Entonces prefieren quedarse ahí nomás para no cambiar a lo mejor su forma de vivir, o como digo, por miedo a la burla o a esas cosas. Entonces pasa como lo mismo ahora en estos tiempos con respecto a eso. ¿Cuántas personas en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, no se quedaron callados y lo vieron morir y todo,
por miedo, solamente por miedo. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Se vuelve a repetir. Exactamente. Es una cadena, o sea, siempre se suele repetir las cosas. Porque es que el problema del hombre es que tenemos libre albedrío, cada quien toma sus propias decisiones y el pecado muchas veces nos ciega, no nos deja ver. ¿No? O sea, el verdadero ciego no es el que no ve físicamente, es el que no ve espiritualmente, el que no ve, no se da cuenta de las cosas. Y es por su propia terquedad, porque no quiere ver, no quiere ver. O sea, uno le muestra, pero no quieren ver realmente. Porque quieren seguir, como decía Juan 3, 17 y 18, o sea, la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera. Yo no me quiero sujetar a Dios porque yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera. Yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me parece mejor. Y cuando uno entra al camino de Dios, uno tiene que vivir la vida como Dios quiere, no como uno quiere. Ya uno le dice a Dios Señor, y cuando tú reconoces a alguien como tu Señor, es porque ya tú no te mandas solo. Ya el Señor es el que dirige tu vida. Es el que te dice lo que tienes que hacer y tú tienes que obedecer. Y esa es la vida del cristiano. Y por eso muchas personas no llegan al cristianismo, porque quieren seguir viviendo su vida como les parezca mejor. Pero claro, eso trae consecuencias y no se dan cuenta de eso. Creen que esta vida es eterna, esta vida no es eterna. Esta vida va a pasar. Y de hecho hay otros que llegan y quieren acomodar su vida a la Biblia en vez de acomodarnos nosotros a la Biblia. Exactamente. Es un gran error que cometen muchos, y incluso dentro de las congregaciones se ve eso, que uno les dice, oye, esto se hace así acá, y la respuesta es sí sé, pero no lo entienden, no lo quieren entender. Sí, porque no les conviene, porque uno lo saca. Sí, pues, porque uno los puede sacar de su confort o de su vana manera de vivir, pues sí, ese es el tema. Y eso es lo que realmente ellos no quieren dejar. Y ya para ir terminando, Jesús hoy en día sigue resucitando muertos. O sea, pero ya no son muertos físicos, ahora son muertos espirituales. Ahora, porque sabemos lo que hace, las consecuencias del pecado es la muerte, pero no la muerte física, porque si el pecado nos matara físicamente, estaríamos todos muertos. El problema del pecado es la muerte espiritual, porque la muerte no es simplemente una aniquilación, sino que la muerte es una separación. Cuando, como decía el versículo, o sea, el espíritu volvió a su cuerpo y ella resucitó. O sea, cuando hay una separación entre espíritu y cuerpo, existe una muerte física. Cuando el pecado me separa de Dios, existe una muerte, pero es una muerte espiritual. ¿Y qué hace Cristo? ¿Qué vino a hacer Cristo? A reconciliarnos con el Padre, a derribar esa barrera que nos separaba de Dios, que nos hacía estar muertos espiritualmente, que es el pecado. Pero tenemos que ir voluntariamente, no es obligado, Dios no nos obliga. Tenemos que ir tenemos que ir voluntariamente. Fíjese lo que él le dice a los discípulos en Juan capítulo 14. Ya para, no sé, hermano Roberto, que quiere decir algo. Vamos a terminar con esto. Cuando él se está despidiendo ya de sus discípulos, Juan capítulo 14, él ya tiene una reunión íntima con ellos durante la última cena, donde están celebrando la última Pascua. Y en el capítulo 14, en el versículo 12, él dice, de cierto os digo, el que cree en mí, o el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense lo que le está diciendo a los discípulos, si uno se puede analizar. Y no solamente a ellos, sino él habla al que cree en mí. O sea, nosotros también estamos incluidos acá. O sea, porque aunque esto era una conversación con sus discípulos, nos está incluyendo a nosotros, porque está hablando de todo el que cree en él, o sea, los que creen en él. Dice, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿qué obra mayor que la que Jesucristo hizo podemos hacer nosotros? Fíjese que resucitó muertos, resucitó a Lázaro, que tenía 4 días muerto. ¿Qué obra mayor podemos hacer nosotros? Y la obra mayor que podemos hacer nosotros es la predicación del Evangelio, porque con la predicación del Evangelio resucitamos a los muertos espirituales. Volvemos a tener vida en abundancia. Porque yo voy al Padre, porque hizo la obra redentora. Jesucristo hace la obra redentora, resucita y va al Padre, y ahora por esa sangre que él derramó en la cruz,
por ese sacrificio de él, nosotros también tenemos la oportunidad de poder reconciliarnos con el Padre, derrumbar esa pared intermedia de separación que era el pecado y reconciliarnos con Dios. ¿Qué pasa si yo muero muero físicamente, estando muerto espiritualmente? Por eso es que la Biblia habla de una segunda muerte, que es la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, que es lo que llama la Biblia fuego eterno, infierno, bueno, tantas maneras que se conocen en la Biblia. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio, que las personas vayan a ese sitio. Pero muchas personas simplemente no quieren aceptar el mensaje. Les cuesta creer esto. Y la Biblia es muy clara en este asunto, es muy clara, o sea, muy difícil de que podamos estar equivocados, porque es claro, o sea, está muy claro el mensaje de salvación. Hermano Roberto, ¿iba a decir algo? No, y es que ya lo dijiste todo. Ah, ok. O sea, lo que hizo Jesús aquí, en efecto, no fue una cosa física, material, temporal. O sea, el poder está tremendo, en el que pudo levantar a la niña de la muerte y que pudo sanar a la señora de flujo, ¿verdad? La fe de estas gentes era pequeña todavía porque no entendían bien todo el poder que Dios tenía, ni la mujer de flujo ni Jairo, ¿verdad? Jairo pensaba que era necesario que fuera a su casa. Imagínate cómo habrá pensado Jairo cuando interrumpe su camino, cuando está muriéndose su hija. Y qué valor de Jairo, siendo fariseo, ¿verdad? Y siendo sacerdote, que irse a los pies de Jesús, enfrente de toda esa multitud. Tenía que estar desesperado porque su hija se moría. Entonces es fácil ir a Dios cuando estamos desesperados, fácil. Cuando tenemos una situación muy, muy difícil, muy fácil ir a Dios, pedirle ayuda, pedirle que nos sane la enfermedad, que nos quite estos dolores, estas molestias. Pero lo más grande es que nos quite el pecado. Lo más grande es que ese es el milagro más poderoso. Exactamente. Porque nos está ofreciendo vida eterna, que es mucho mayor, ¿no? Y para creer en la vida eterna necesitamos mayor fe que la que tenía Jairo, mayor fe que la que tenía la mujer de flujo. Necesitamos recibir, y para recibir esa mayor fe, necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque por ahí es donde viene la fe. Y ver cómo es que Dios hizo todo lo que iba a hacer, porque esto no era nada en comparación a lo que iba a hacer después. Que se iba a dejar morir y matar en esa dura cruz y resucitar al tercer día y ascender a los cielos, ¿verdad? Y de paso llevarlos con él. Vale la pena seguirle a Dios, vale la pena seguir sus instrucciones, vale la pena no pensar en esas otras cosas, sino pensar en lo que Dios realmente nos ofrece, en ese milagro verdadero que es el de salvar almas, de salvarnos del infierno, de salvarnos de la muerte segunda, ¿verdad? Salvarnos de la condenación y darnos una vida eterna que no merecemos. Eso es lo que cuenta en realidad, lo que cuenta. Y esto no es más que una pequeña sombra de lo que iba a poder hacer el Señor después. Exactamente. Eso es lo que les estaba diciendo en el capítulo 14 de Juan. Exactamente lo que... Por eso dijo que ya lo dijiste todo, Alfonso. Ya lo dijo todo. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta? Hermana Nelly, ¿quiere decir algo? Bueno, hermanitos, ¿algo más que añadir, Agustín? No, ya con eso creo que terminamos. Entonces mañana vamos al capítulo 9. Vamos a ver la misión de los 12 discípulos. Vamos a ver si podemos ver la muerte de Juan el Bautista y la alimentación de los 5,000. A ver si podemos